Cuando no había escenario ni foco, ni redes sociales, solo había ganas de pasarlo bien entre vecinos. Como se suele decir, antes todo era campo y la gente de mi edad sabe que nosotros para los disfraces ya veníamos entrenados. El que ha cogido algodón sabe lo que es ir disfrazado de verdad. Eso sí, que era ponerse capas, la rebeca, el mandil, el pañuelo, la talega, el sombrero, todo encima. Vamos, que podíamos haber montado una chirigota y ponernos en nombre de todo lo que había en el ropero. Dicen que los disfraces de La Palma pesan mucho, pues nosotros para coger algodón llevábamos media casa a cuestas y encima trabajando. Entre algodón y linio nació el carnaval, sin escenario, sin foco, pero con muchas ganas, con las ganas de mujeres valientes, como Juana Sánchez, nuestra madre.
carnaval. O Maruja de... ¿Empiece? Y entre algodón y lineo nació el carnaval, sin escenario, sin foco, pero con muchas ganas, con las ganas de mujeres valientes, como Juana Sánchez, nuestra mami del carnaval, o Maruja de Xoxo Quemado, que salían a las calles con 4 trapos, ganas de cachondeo y más arte que nadie. Desde entonces Guadalcacín no ha parado de crear su carnaval. La chirigota del Centro Social de Mariluz, el cuarteto del Morato, la chirigota de Pepi Vidal, Lourdes Becerra y sus amigas con las chirigotas de las niñas y Juanas y sus cosas, la agrupación del Club de la Amistad, con las papas aliñadas, los pavos Rangers. Yo a finales de los 90 fui componente de la comparsa mixta escrita por Ansu Galera y con títulos como De Sol a Sol o Carretera y Manta. Hombres y mujeres de todas edades compartimos escenario con orgullo, con igualdad. Llevamos la voz a Guadalcacín, a muchos carnavales de la provincia. Después siguieron las charangas que venían de Trebujena y nos ponían las calles boca abajo con sus tambores. Ahí hemos llegado al gran carnaval que tenemos hoy en día, desde que lo organiza nuestro amigo Salvador, primero como delegado de fiesta y juventud, ahora como alcalde. Salvi impulsó la participación de mucha juventud en las charangas y pasacalles. Empezó a traer los primeros premios del Falla y grandes nombres de la historia del carnaval, como Martínez Ares, que hemos vuelto a disfrutar hoy en nuestra plaza. Qué emocionante poder recordar junto a toda la historia del carnaval en el pueblo. Hay dos nombres que son muy referentes para los mayores activos. Fueron 2 mujeres que sin pedir permiso, perdón. Hay 2 nombres que son referentes para los mayores activos. Juana Sánchez y Maruja, la del Xoxo Quemado. Fueron 2 mujeres que sin pedir permiso salieron a las calles, se disfrazaron con lo que hubiera a las manos y nos enseñaron que el carnaval es de quien lo vive. Fueron pioneras, abrieron camino y dijeron alto y claro que la tercera edad también canta, también baila, también contamos y gracias a su ejemplo aquí estamos. Voy a leer una letra de pasodoble que le dedicamos a Juana Sánchez, el año de su partida al cielo de Guadalcacín, con la comparsa Carretera y Manta. Como flor que se marchita, como agua que lleva el río, se fue de la noche al día, dejándonos gran vacío. Ya no alegrará la fiesta, su desparpajo y tronío, solo queda su sillita y en un rinconcito, todos sus vestiditos. En este pueblo no habrá otra mujer como ella. Se la llevó Dios para alegrarle el corazón. A los que no están en la tierra, con ella murió Juana. Juana y Maruja fueron esencia carnavalera, símbolo de las mujeres de este pueblo, que han sido motor en las casas, motor en el campo y motor importante en las fiestas. Gracias a ella hoy el hogar de los mayores no es lugar para sentarse apartado, sino que es un lugar para levantarse y participar de forma muy activa con los guadalcacileños y las guadalcacileñas de todas las edades. ¡Viva, viva el carnaval!
y el centro de mayores. Nos llamamos mayores activos y activos estamos por todo lo que fuimos, por todo lo que somos y por todo lo que nos queda por ser un futuro en este pueblo. Y ahora que ya no tenemos que coger algodón, vamos a coger el micrófono para gritar a los 4 vientos. ¡Viva Maracatí! She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Buenas noches a todos y a todas. Vamos a ir recortando que las niñas estas tienen que ir a dormirse ya. Unas niñas todas muy jóvenes. Manuela, ¿qué te está pasando tú hoy? Ven para acá, ven, sí, me tiene ganas, ven. Cuenta tú aquí, ahora que estamos nosotros aquí sin solo los dos, ¿tú por qué estás enfadada conmigo? Enfadada contigo porque me prometiste que me ibas a regalar un tanga a los reyes y no me has regalado nada. Enfadada contigo. Manuela, no te vayas, ven. El flequillo, oye, no. Te voy a regalar un tanga, no, te voy a regalar un sarto de campo. Ya tú te buscas con tiempo en el a mí no me va a llevar la espalda, no te diga más nada. Yo lo único que quiero decir, y quiero darle las gracias infinitas, el orgullo más grande que yo creo que tenemos. Le he dicho a Lourdes, le he dicho a Lidia que estuvo aquí con nosotros, falta María que no está hoy, que está en su pueblo. El orgullo más grande que tenemos hoy en día en nuestro pueblo sois todos y todas vosotros. No hay nadie en este pasacalle que haya bailado más que esta gente.
No hay nadie que haya bailado más que esta gente. Gente con 90 y tantos años, 2 muletas, 40 prótesis, yo qué sé. Y dando bote, dando saltos. Pepa, acá ven. Lo de Pepa es una cosa, mira. Pepa, desde que salió hasta que se ha recogido, no ha parado de bailar. Pepa, ¿cuántos años tienes tú? ¡Gozoso! Os lo vuelvo a repetir. Nosotros cuando pensamos en que el pregón lo hicieran los mayores, pensábamos que no iban a creer porque la Carmen le daba miedo de hablar, el otro no sé qué. Y lo vamos a tener que echar del escenario. Porque es que lo que habéis liado hoy es maravilloso. No sé si ganaréis el premio de la charanga, no. Ustedes sabéis lo que habéis ganado hoy, lo que habéis disfrutado, lo que habéis vivido, los días que lleváis, lo bien que lo pasáis. Y lo que hay que seguir es irradiando felicidad, que hay que vivir. Y ustedes siguen viviendo la vida y siendo felices. Que lo más bonito que hay es la cara de Manuela, de Carmen, de Pepa, de Ángeles, de Noni, de Pepe, todos contentos y felices, con muchos años. Lola igual, Lola ha estado con nosotros mucho tiempo. Entonces, os quiero, Lola ha estado toda la vida y bailando más que nadie. Ya termino. Daros las gracias infinitas. Cada vez que os pedimos cualquier cosa estáis ahí. Sin que yo sé que os tengo a ustedes, pero que sepáis que ustedes también me tenéis a mí para lo que os haga falta. Os doy esta placa como homenaje, como reconocimiento, pero el mayor reconocimiento es el cariño que os tengo a todos y que estoy súper orgulloso de los mayores activos de Guadalcacín. ¡Enhorabuena!